Bienvenido una vez más a tu programa El Hombre y la Biblia, un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa, bendecir todo tu entorno. Este programa, El Hombre y la Biblia, hoy inicia con la serie titulada 19 pasos para expresarte en filosofía, teología, conocimiento aprendido y ciencia. Te recordamos que estos 19 pasos pertenecen a la gramática, no a la ortografía. Pues cada uno, o mejor dicho, pues cada una tiene su propio contenido y su propia definición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La ortografía es el conjunto de reglas y eventos que rigen el sistema de escritura habitual establecido para una lengua estándar. Mientras que la gramática, presta atención, para que no se te vaya a olvidar nada, tienes que concentrarte, eso te manda a decir el Espíritu Santo. Mientras que la gramática es la ciencia que te enseña el uso correcto de la morfología, semántica, fonología, inventario de palabras para coordinar y unir en un solo sentido a fin de expresar de una manera correcta el concepto deseado. Ya he observado que hay una diferencia entre gramática y ortografía. La gramática nada tiene que ver con la ortografía. Como ya hemos definido, la ortografía es el conjunto de reglas y eventos que rigen el sistema de escritura habitual establecido para una lengua estándar, mientras que la gramática es la ciencia que te enseña el uso correcto de la morfología, semántica, fonología, el inventario de palabras para coordinar y unir en un solo sentido a fin de expresar de una manera correcta el concepto deseado. Esto te ayudará a expresarte en lo que ya te hemos dicho. Te hemos dicho que te puede expresar en filosofía. Como sabrá bien, filosofía es amor al saber. Y por eso la filosofía no es científica, porque de la filosofía viene la teoría. De la filosofía viene la teoría, que no es lo mismo que la teología, porque la teología acerca cada vez más al hombre de Dios. La teología no aleja al hombre de Dios, sino que lo acerca cada día más. Conocimiento aprendido. Toda persona algo aprende de alguien. Algo usted tiene que aprender de otra persona. Te recuerdo que estos 19 pasos pertenecen a la gramática, no a la ortografía. Generalmente, las religiones, cuando te dan a ti teología, te la dan ella misma. Pero la gramática te permiten estudiarla en la escuela, liceo. Les digo la ortografía. La gramática como tal es ciencia, es una ciencia. Pero cuando una religión te da teología, no te permite estudiar la misma fuera de su alcance.
Por ejemplo, la Iglesia Católica da su propia teología, la Iglesia Adventista da su propia teología, la Iglesia Testigo de Jehová da su propia teología. Más, en la Iglesia Pentecostés se toma la teología como ciencia, no como doctrina, y tomándola como ciencia, tú puedes estudiar en la Iglesia Pentecostés la teología en la universidad que tú elijas. Puedes elegir la autónoma, puedes elegir la misma famosa universidad UTESA. O sea, cualquier universidad donde tú estudies teología te es válida en la Iglesia Pentecostés. En cambio, en las religiones, por ser Pentecostés no es religión. En cambio, las religiones no te permiten un título de una universidad que no sea la misma religión. No te lo permiten porque lo que ellos te enseñan de teología nada tiene que ver con gramática, sino con ortografía. Por eso es este programa El Hombre y la Biblia, para que tú aprendas a discernir entre las cosas que la ciencia considera correctas y las cosas que la ciencia considera incorrectas. ¿Qué es lo correcto? Que te acepten un título de cualquier universidad. Lo que te van a evaluar a ver si tú tienes esa capacidad que el título representada por el título. A ver si diste los créditos que dicen que se dan crédito y materia, competencia, etcétera, que se dan en toda la universidad. O sea, tenemos aquí varias universidades. UTESA es una de ellas. Entonces, las religiones, cuando tú vas a estudiar teología, te exigen que sea enseñada por la propia religión. Sin embargo, en la Iglesia Pentecostés se te acepta el título teológico sin cuestionarte dónde estudiaste teología. Porque sencillamente tú puedes ser pastor y ni siquiera haber estudiado teología. Porque la teología es ciencia, no es doctrina. Entonces, te aceptan en la Iglesia Pentecostés con un título de teología sin importar la universidad. En las religiones no ocurre así, porque ellos dan su propia teología, que nada tiene que ver con el conocimiento científico. Por eso, en la teología que se da en las diferentes religiones, nunca se te va a hablar de lo que es el lenguaje relativo y cómo administrarlo con la gramática. ¿Cómo puedo administrar el lenguaje relativo usando la gramática? Eso no se te va a enseñar en ninguna religión. En cambio, en cualquier universidad donde tú estudies teología se te va a dar gramática para que aprendas a organizar los textos bíblicos relativos y los textos bíblicos absolutos, establecer diferencias. No solo establecer diferencias, sino comprenderlo. Por ejemplo, en la Iglesia Pentecostés se trabaja solamente con texto absoluto. Texto absoluto es lo que el hombre no puede cambiar. Nunca lo podrá cambiar. Y los dos textos más usados en la Iglesia Pentecostés son la resurrección y los juicios de Dios. Con relación a los textos que hablan de la resurrección, siempre toda persona que se para frente a un público pregunta quién vive. El público responde Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se está hablando de la resurrección. Y los apóstoles siempre hablaron de la resurrección de Jesús. Todos los apóstoles hablaron acerca de la resurrección de Jesús, estableciendo que ya resucitó.
que no debemos de estar conectados a las cosas que ocurrieron antes de la resurrección, sino a las cosas que están conectadas después de la resurrección. Entonces, todo predicador pentecostés siempre te va a preguntar en la congregación quién vive. La congregación va a responder Cristo, porque la iglesia pentecostés hace su doctrina de la resurrección que es absoluta, y los juicios de Dios que también son absolutos. El Dios dinero, que viene de Lucifer, no pudo impedir la resurrección de Jesús. No pudo evitar que Jesús resucitara. Hay dos dioses que están unidos. Se llama Lucifer y el Dios dinero, que son contrarios a Dios. Lucifer te dice en qué va a invertir el dinero, pero siempre Lucifer te va a pedir que invierta el dinero en las cosas que desagradan a Dios. Entonces, las personas que le sirven al Dios dinero siempre van a invertir su dinero en las cosas que desagradan a Dios. Por eso existe el Dios dinero, porque el Dios dinero es manejado por Lucifer. Los que están conectados al Dios dinero, Lucifer le va a indicar en qué debe de invertir dinero. Y Lucifer te va a inducir a que invierta tu dinero en todas las cosas que desagradan a Dios, para mantenerte alejado de Dios. Por eso en la Biblia se habla en contra del amor al dinero, porque el amor al dinero es lo que te convierte en una persona idólatra del dinero. Entonces, ese ídolo llamado dinero, tú lo cargas en tu bolsillo, pero al Dios creador no lo puedes cargar en tu bolsillo. El Dios dinero tú lo inviertes en lo que te interesa, pero a Dios tú no lo puedes usar, al Dios creador no lo puedes usar en las cosas que a ti te interesan. Por eso es importante reconocer la resurrección de Jesús. Quien vive, Cristo, y a su nombre, gloria. Hay que reconocer la resurrección de Jesús. Y también hay que reconocer los juicios de Dios. El Dios dinero no puede evitar los juicios de Dios. El primer juicio de Dios es la muerte. La muerte es el primer juicio de Dios. Inició con Adán y Eva. ¿Puede el Dios dinero evitar la muerte? ¿Puede el Dios dinero decirte cuándo va a morir? No. Entonces Lucifer, a la gente que aman al Dios dinero, le dice que lo invierta en cosas que desagradan a Dios. Pero eso es para aparatar al hombre de Dios, para mantenerlo lejos de Dios. Lucifer le habla a su gente y dice, invierta tu dinero ¿en qué? En las cosas que desagradan a Dios. Y las personas que le sirven al Dios dinero siempre lo van a invertir en las cosas que desagradan a Dios. Por eso en la iglesia pentecostés siempre se está predicando de estos dos textos que son absolutos, porque el hombre no lo puede cambiar. El texto de la resurrección de Jesús y el texto de juicio. Por eso dicen los pentecostés solo hablan de juicio y de la resurrección, porque son los dos textos absolutos que nadie ha podido cambiar. Entonces hay que educar a la población mundial para que entienda por qué son los juicios de Dios. Los juicios de Dios. El dinero no puede cambiarlo. Los juicios de Dios. Lucifer no lo puede cambiar. Porque los juicios de Dios son absolutos. Los juicios de Dios no son relativos. Ningún texto que hable de los juicios de Dios es relativo. Ningún texto que hable de la resurrección de Jesús es relativo. Ambos son absolutos. Las religiones no toman en cuenta ninguna religión toma en cuenta los textos relativos ni los textos absolutos. Esto es debido a que no te permiten a ti estudiar en otra universidad
teología que no sea la de ellos, para enseñarte solamente las cosas que a ellos les interesa que tú aprendas. Que Dios te bendiga una vez más. Decimos Dios te bendiga haciendo el uso correcto del libro de Números, capítulo 6, verso 22. Números, capítulo 6, verso 22. Donde dice la bendición sacerdotal. Que Dios te bendiga. No decimos bendiciones porque tanto en teología como en gramática está incorrecto. En gramática porque no se puede hablar del verbo sin mencionar el sustantivo ni el determinante. Entonces, cuando decimos bendiciones, no se puede apreciar el sustantivo ni el determinante. Como no se puede apreciar, entonces no se debe de decir bendiciones en gramática. Porque en gramática, cuando se dice bendiciones, es porque sale de ti la bendición. Está diciéndote la bendición no sale de Dios, sino de mí. Cuando te dicen bendiciones. A esta persona nunca se le permite estudiar en una universidad que no sea de la misma religión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta noche. Recuerda que Jesús siempre tiene la respuesta.